buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos al programa Puntos de Vista. Saludamos la presencia en nuestro espacio en el día de hoy del politólogo Luis González, con quien vamos a conversar sobre temas interesantes sobre política nacional e internacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con nuestro invitado. Damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy al politólogo Luis González. Y de entrada yo quisiera que analizáramos sus expectativas sobre el diálogo nacional iniciado esta semana por iniciativa del presidente Luis Abinader para importantes reformas como de la Constitución, de las leyes de partido, de la ley electoral y otros aspectos importantes para la nación dominicana. ¿Qué expectativa te crea este diálogo, Luis? Bien, gracias, Dania Goris, primero por la invitación, la oportunidad de plantear mis puntos de vista sobre temas de interés nacional y global. Bueno, el diálogo nacional nos remonta necesariamente a 1997-98, cuando el presidente Leonel Fernández, en su primer gobierno, convoca un diálogo nacional por la situación en la que estaba la economía, pero sobre todo un partido nuevo que había llegado al poder, usted recuerda, el PLD, que estaba teniendo problemas internos, problemas para el país, y además el presidente Leonel Fernández llegó con unas grandes reformas. Entonces lo traemos aquí, ahora se justifica un poco más porque el presidente Luis Abinader ha recibido el gobierno en una situación única, no solamente para la historia de la República Dominicana, sino del mundo, que es la pandemia. La pandemia trae una crisis sanitaria y también una crisis económica como consecuencia de ello. Y es por ello que se justifica entonces las reformas, las transformaciones, que ha planteado el presidente Luis Abinader. Y para ello necesita los sectores, tanto políticos, sociales, empresariales. En aquel momento el diálogo nacional que fue convocado por el presidente Leonel Fernández fue mucho más amplio. Recuerde usted que es una comunicadora bien informada, donde todos los sectores se pasaron varios días con varias mesas de discusión. Esta vez en forma no es lo mismo. El presidente Luis Abinader ha sido más escueto, ha hecho una propuesta, ha convocado a los partidos políticos. Claro que todos los sectores de la vida nacional estamos atentos a ello. Y yo creo que se justifica y es necesario ponernos de acuerdo. Yo creo que hay que echar a un lado los intereses grupales, los intereses personales, partidarios en favor de la República Dominicana. Aquí de lo que se trata no es de apoyar a Luis Abinader, sino de apoyar a la República Dominicana. Si no nos ponemos de acuerdo, los que en este momento tienen el poder político, los que detentan el poder político, que es el PRM con Luis Abinader y su equipo que le acompaña, el PLD, que tiene una cuota importante en el Congreso de la República, que es el primer poder del Estado de la óptica de John Locke y de los que plantearon la trilogía de los poderes. Entonces el PLD hay que tomarlo en cuenta. Es la Fuerza del Pueblo, que ha ido en ascenso y también tiene una cuota importante en el Congreso. Parte el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen cuotas importantes en los poderes locales. Y además fueron parte del poder, gobernaron 20 años.
entre Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Entonces, por ahí hay que tomarlo en cuenta. El Partido Reformista es un partido histórico que también su liderazgo también hay que tomarlo en cuenta. Estoy mencionando los partidos políticos más importantes, pero los partidos en ascenso también, Dani Agori, creo que deben ser tomados en cuenta en un diálogo que esté enviando un mensaje de responsabilidad, de que quiere escuchar a todas las voces, no importa, incluso como sucede con la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que todos tienen ahí la oportunidad. Creo que el país necesita de eso. Claro que a mayor poder, mayor responsabilidad. Por tanto, esos partidos grandes y esas figuras que he mencionado tienen mayor responsabilidad, pero los partidos pequeños como País Posible, por ejemplo, de Milton Morrison, como el partido de Guillermo Moreno, como todos esos partidos pequeños, para mencionar la clase política, Dani Agori. Entonces, la clase empresarial, no se puede hacer un diálogo nacional que va a implicar reformas fiscales, reformas políticas, sin tomar en cuenta el llamado Plutus Kratos, poder del dinero, los que producen el dinero, los que trabajan para ello, los emprendedores, los empresarios, desde Pepín Corripe, el grupo Vicini, por mencionar, el grupo Rica con el grupo de los Risset del cacao en San Francisco, en el norte de la República Dominicana, por mencionar, porque son muchos empresarios importantes de la República Dominicana que deben estar ahí, y los sectores que representan a los trabajadores. O sea, de eso es que se trata. Si se convoca así, se llevan unos temas y se escuchan las propuestas y contrapropuestas, el país podría salir con resultados positivos de este diálogo. Ahora, hay temas donde ya el presidente más o menos ha propuesto, ha sugerido algunas ideas, por ejemplo, el tema de la reforma a la Constitución, Dani, en ese tema, el presidente, que es el líder de la República Dominicana, es quien está gobernando, el Ejecutivo, que es el poder que en la República Dominicana se considera más importante, porque es el que ejecuta el presupuesto nacional, el que traza las pautas para la administración del gobierno. Ya señaló que en una posible reforma a la Constitución, el artículo 124 no se tocaría, o sea, los 2 periodos consecutivos y nunca más. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Eso no se debe tomar en cuenta, porque el argumento del presidente Danilo Medina Sánchez en la pasada y más reciente, porque yo nunca he dicho que es la última, lamentablemente, aquí se reforma tanto la Constitución que nunca se puede decir que es la última, sino la más reciente, el 13 de junio del año 2015. ¿Para qué lo reformó? ¿Cuál fue el argumento, Dani Agori, que usted y yo le compramos y el pueblo dominicano que nos está? Es que el periodo consecutivo, 2 periodos consecutivos y nunca más era lo más conveniente por esto. Y es verdad, yo como politólogo me adhiero a eso. En este país, yo creo que una figura como él, como Luis Abinader o cualquiera de nosotros que llega a la presidencia, nos da la oportunidad 4 años. Si lo hacemos bien, pues tenemos la oportunidad de presentarnos. Pero ya después de ahí, ni siquiera la vicepresidencia lo veo bien, porque ya usted se va como asesor, como líder de su partido internamente a promover nuevas figuras y nuevas propuestas, porque además el poder no es personal. En este caso es un poder de un partido que tiene una ideología, que tiene una propuesta para transformar para bien la República Dominicana. Entonces, en ese tema ya está claro que el presidente tiene una posición independiente de la posición de los demás, que yo creo, Dani Agori, yo creo que los demás también estarán de acuerdo. Bueno, el PLD con Danilo Medina fue el que lo propuso, fue el que lo hizo. O sea, no creo que vaya a reargumentar, aunque bueno, lo quisieron hacer para el año, para las elecciones pasadas del 2020, un intento de nueva reforma a la Constitución. Otro asunto, Dani Agori, que un líder importante del país, ya muchos lo están considerando el líder de la oposición, que es Leonel Fernández. O sea, el PLD es el partido más grande de la oposición. Ahí no hay que ser un genio para saberlo. Ahora, como líder y como figura,
el que se está potencializando, y lo digo con números, con datos, con análisis. Esto de lo que se trata no es de que yo quiera o no quiera, no es cuestión de que yo sea amigo o no más de uno que de otro. Yo tengo grandes amigos en todos los partidos gracias a que me enfoco en conocerlos, en estudiarlos, en ver de qué manera ellos pueden transformar la República Dominicana y en reconocer también, porque el que dice que en 20 años el PLD no hizo nada, yo creo que se está excediendo, y son muchos para la República Dominicana. Claro, dejó muchas cosas por hacer, pero igualmente sucedió con el gobierno de 4 años de Hipólito Mejía Domínguez. Dani Goris también planteó transformaciones importantes para la República Dominicana. Entonces eso hay que reconocer a ese liderazgo de la República Dominicana. Entonces el líder Leonel Fernández, que era a lo que me refería, planteó también algo, Dani Goris, que ahí yo me adhiero también a esa posición, y es que no hay que reformar la Constitución para la llamada independencia del Ministerio Público, sobre todo del Procurador General de la República. Yo ahí, Dani Goris, tengo una posición bastante clara. Eso hay que dejarlo tal y como está. Lo primero es que el Ministerio Público representa a la sociedad, y esa sociedad hasta cierto punto, según lo que establece el artículo 4 de la Constitución, que el gobierno de la República Dominicana es democrático, representativo. Entonces, en representativo significa que ese pueblo dominicano que votó para que un ejecutivo, en este caso Luis Abinader, lo represente, porque primero confía en él, cree en él y tiene confianza en él. Entonces, no es verdad que porque Luis Abinader, porque lo establece la Constitución, designe un procurador, ya con eso le quita independencia. No se le quita, porque al final, si lo designa otro organismo mancomunado por ahí, Dani Goris, ¿qué quita que esa persona no responda a los intereses de alguien, del grupo mayoritario en ese organismo? Podría ser el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si ya un partido tiene el control de ese consejo, sucede lo mismo, señores. Yo creo que de lo que se trata es de confiar. Primero, si un presidente no puede designar su propio procurador general de la República, es porque ni siquiera confía en que él representa la ética y la transparencia, que es lo que queremos. Si es un presidente como Luis Abinader, que yo confío, y ahí está doña Milagros también en el tema de ética y transparencia de la República Dominicana, yo confío en ellos. O sea, ya el hecho de que lo haya designado Luis Abinader y esté ahí personas como doña Milagro y un equipo de gente en ese partido histórico que han demostrado ética, ya con eso es suficiente para que creamos que el que ellos designen va a representar al pueblo dominicano en esa iniciativa para la justicia. De manera que no creo que en ese tema tampoco haya que tocarlo. Sencillamente hay que dejarlo así y confiar en que el presidente de la República no va a abusar de ese poder, porque al final, Dani Goris, todo se sintetiza en una frase: ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Quién ha dicho que si ponen a cualquiera, a usted, a mí, si no tenemos la formación ética, por más organismos que nos pongan encima, al final es el ser humano ese que se ha puesto ahí el que va a decir la última palabra? ¿Cómo no? Vamos a una pausa comercial y retornamos con nuestro invitado. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Luis González, politólogo. Yo quiero llevarlo ahora al plano internacional con los temas de Afganistán, que ha estado activo en estos días, y el tema de Haití.
Vamos a ver tus opiniones sobre ambas situaciones. Sí, gracias. Yo sé, Dania, que el pueblo dominicano que te sintoniza ahora en la mañana de un domingo, pero en cualquier horario ya por la facilidad de la comunicación de la Internet. Así es. Saben la importancia que tienen los temas globales. Los temas globales ya más que nunca tienen una vinculación con los temas nacionales y locales. Afganistán, por ejemplo, que voy a comenzar por ahí porque es el que está más lejos, pero es el que está más en la palestra global en estos momentos. Es un tema en el que usted no lo crea, influye porque puede afectar la economía global. Si sucede algo, un atentado que afecte incluso el suministro global de petróleo. Estamos hablando de que aunque Afganistán no tiene salida al mar, pero está vinculado a países que sí tienen salida al Golfo Pérsico y tiene conexión. Si esa zona se desestabiliza, usted y yo aquí en la República Dominicana y en el Caribe vamos a sufrir las consecuencias. Pero además vivimos en una aldea global, como decía Marshall McLuhan, y también el llamado efecto mariposa, o sea, el aleteo de una mariposa en el Pacífico nos afecta a nosotros desde el punto de vista medioambiental y por tanto también usted lo puede traer a lo social y lo político. De manera, Dania, que Afganistán hay que entenderlo de la siguiente manera. Ese era un pueblo, sobre todo hay una etnia, la Pastún, tienen varias etnias ahí que vivían más o menos tranquilo, el campesinado, tenían sus situaciones internas por el tema de las religiones, son musulmanes, aunque no son árabes. Ya les dije que la mayoritaria es sobre todo de esas etnias de Asia Central. Estaban tranquilos hasta que el tema de la Guerra Fría, tengo que decirlo rápido y conciso para que la gente me entienda por qué existen los talibanes, esos que están ahí. Entonces se produce la Guerra Fría, el enfrentamiento entre las dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos desde el punto de vista ideológico, y entonces en el 78-79 asume el control de Afganistán por una invasión los rusos y Estados Unidos comienza a apoyarlo. Eso genera una guerra interna que trae como consecuencia la división de las familias. O sea, todas las mujeres, los ancianos, solamente quedaron los hombres y niños, más de 300,000 niños, y ahí lo quiero dejar para que la gente lo entienda, se tuvieron que ir a un exilio, sobre todo a Pakistán, con el que tienen frontera. En Pakistán se encuentran, Dania, con las llamadas madrazas, que son unos radicales estudiosos del Corán. Por eso talibán significa estudiantes. Talibán es sencillamente estudiantes. Esos niños de 7, 8, 10 años, 6, comenzaron a trabajarlo mentalmente para formar lo que hoy son esos talibanes, estudiosos radicales del Corán. Ellos toman la Sharia, que es la ley islámica, y la interpretan de manera radical. Y es por eso que no es conveniente para incluso el mismo pueblo, para sobre todo las mujeres. Y eso fue lo que trajo como consecuencia, además de que apoyaron en el año 2001 a Osama Bin Laden y Al Qaeda para el tema de... Entonces ahí surgen los talibanes, para que la gente entienda por qué el temor que se tiene, porque si fuera un grupo que va a gobernar su país es un problema de ellos, pero es que puede afectar también la región, porque ellos podrían seguir apoyando grupos extremistas. Ese es el temor que se tiene. Entonces, después de 20 años, y tengo que decirlo, lamentablemente fue un fracaso total para Occidente, de manera especial para Estados Unidos, que después de haber estado 20 años, Tania Goris, 20 años, desde el 7 de octubre del año 2001, que se inicia la invasión, hasta ahora, en el año 2021, y dejaron la situación peor que como estaba. Después de haber gastado 2.3 billones de dólares, después de haber muerto más de 2.300 soldados estadounidenses, más de otros países, porque también estaban otros países como en coalición, miles de muertos afganos, que son seres humanos también, que murieron en esos 20 años. Y al final, ¿qué sucede, Dani? Que tenemos de nuevo a los talibanes con todo el control del país. Lo que se espera, y con esto cierro este tema, lo que se espera es que los talibanes
retomen el poder, que de hecho ya lo tienen, con otra conciencia, porque si vienen con el mismo radicalismo, eso va a generar problemas internos y la comunidad internacional no podrá quedarse de brazos cruzados. Y segundo, no puede seguir apoyando grupos extremistas como el tipo ISIS, porque si lo hace también la comunidad internacional tendrá que hacer algo, porque eso significa que eso podría ser un efecto dominó y controlar todo el área, y por tanto después será un problema para todos nosotros. Y finalmente en ese tema, Dania, los recursos naturales, y ahí entra el tema geopolítico y geoestratégico. Ahí tenemos el llamado oro blanco, el litio, sin explotar. Se dice que tendría reserva quizás más que Bolivia y otros países del llamado triángulo del litio. ¿Y qué significa litio? Significa movilidad eléctrica, significa baterías para los autos eléctricos, entre otras cosas. Hay gas natural, hay de todo ahí. Entonces ahí ya vemos que China y Rusia, sobre todo China, que ha sido más pragmático, no se mete en las ideologías, ya el Li Keqiang, el primer ministro chino, y el canciller Wang Yi ya recibieron una delegación de los talibanes y han estado hablando. Y China lo que dice, bueno, podríamos hacer negocios ahí, explotar esos recursos que están. Entonces eso podría generar también algún resquemor por parte de Occidente, sobre todo Estados Unidos, que acaba de salir de ahí y nunca lo explotó Daniel Goris en 20 años que estuvo ahí. Entonces prestemos la atención a ese tema, porque ahí podría producirse un polvorín e iniciarse quizás una conflagración. Esperemos que no, esperemos que los talibanes retomen el gobierno de su país con su charía, que es la ley islámica no tan radical. Como está en Arabia Saudita, se aplica la ley islámica en muchos países de ellos, pero no son tan radicales como los talibanes. Con respecto a Haití, Dania, ese es nuestro vecino. Haití siempre va a estar ahí. Es como lo definió el doctor Joaquín Balaguer, es la isla al revés, usted tiene que verla. No podemos, tenemos que vivir con Haití. Yo siempre he dicho que de lo que se trata es tratar de eso que es una amenaza, convertirlo en una oportunidad, que son muchos haitianos dispuestos a trabajar, que viven una condición lamentablemente económica y casi todo hasta los temas naturales y medioambientales no le favorece, porque mira, ha tenido dos terremotos que nosotros estando aquí tan cerca, afortunadamente para nosotros no lo hemos tenido, pero desafortunadamente para ellos. Entonces yo creo que Haití debe reencontrarse consigo mismo, y nosotros los dominicanos en la comunidad internacional, claro, protegiendo nuestras fronteras, verlo como la oportunidad que podría ser tener 12 millones de haitianos dispuestos a hacer mercado, dispuestos a trabajar, a relanzar la frontera con el apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que el actual gobierno, el presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez, han estado manejando el tema adecuadamente. Lo que hay que esperar ahora que Haití se reorganice, Dani. Acaban de asesinar a un presidente y no se sabe lo que va a pasar. Pero nosotros debemos seguir manejando el tema, tomando en cuenta a un Haití con el que podríamos en el futuro relanzar incluso la isla, como lo definió Jared Diamond en su libro Colapso. Hay que sembrar más árboles en Haití porque está depredado, y eso la comunidad internacional, incluso la experiencia dominicana, podría servir. Ese es en síntesis lo que yo veo en Haití, seguir manejándolo así desde el punto de vista diplomático, nuestros embajadores, nuestros cónsules, el canciller de la República, el presidente de la República, mantener ese diálogo y verlo como seres humanos también, que tienen miedos, aspiraciones, deseos, y lo que quieren una mejor calidad de vida para ellos, independientemente de que hay un tema también cultural, que lo maneja muy bien en su libro el doctor Balaguer, pero también Manuel Núñez, Pelegrín Castillo, María Elena Muñoz, Carlos Dores Cabral, son expertos en esos temas. Incluso el viceministro Rubén Silié maneja muy bien, que fue embajador en Haití, maneja muy bien esos temas. Entonces ese grupo de pléyades y conocedores del tema de Haití debería presentar una propuesta a la República Dominicana para que conjuntamente con la élite haitiana, intelectual, social, nos reunamos a resolver el problema que existe.
Hay temores en algunos sectores de que haya una explosiva migración de Haití hacia República Dominicana. ¿Tú qué piensas de esto, Luis? No, que si llega un momento en que no hay ningún tipo de posibilidad, hacia dónde van a ir a la frontera más cercana y podrían convertirse entonces, porque el derecho internacional, Dania Goris, porque hasta ahora han estado pasando por la frontera de manera irregular o porque lo traen y hacen negocio con ellos, porque hay que decir la verdad. Pero nunca ha sido, como usted está planteando, de manera mayoritaria en grandes cantidades y que el derecho internacional lo va a apoyar porque serían ya refugiados. O sea, cuando cruzan una frontera, ¿y cuál es la frontera que le queda más cerca? La de la República Dominicana. Según el derecho internacional, se convierten en refugiados. ¿Por qué? Porque en su país ellos tienen un peligro inminente de muerte. Eso es lo que establece el derecho internacional. Entonces tendríamos que establecerlo en carpas y de refugiados en la frontera. Naturalmente, eso no lo va a asumir solamente la República Dominicana, sino la comunidad internacional. Esperemos que no llegue a eso, porque significa también algo muy lamentable para el mismo pueblo haitiano y para la República Dominicana, que incluso se está planteando, Dania, relanzar desde el punto de vista turístico esa zona de la frontera. Sí. O sea, ahí tenemos a Dajabón y tenemos a Montecristi en la frontera norte, que son zonas que se puede, incluso en Puerto de Manzanillo está en Montecristi por ahí, pero en la frontera sur está Pedernales. O sea, nuestro país está pensando en relanzar esa zona, y si se produce eso, entonces va a retrasar todo un posible desarrollo turístico, que el mismo Haití, volviendo al tema de verlo como oportunidad y no como amenaza, tiene un gran potencial turístico por la composición geográfica del país, la isla de Bonaire que está en el centro. O sea, podríamos vernos en un futuro así para vender un turismo de la isla completa, pero por ahora, reitero, lo que tenemos que hacer es enfrentar el problema con la clase política, la clase empresarial y social de ambos países. Bien, pues con estas palabras concluimos esta interesante participación del politólogo Luis González en nuestro programa. Desearte siempre mucho éxito en tus gestiones. A Gracias. Ustedes agradecerles también que hayan estado con nosotros y desear que nos volvamos a ver la semana que viene. Hasta entonces. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el ingeniero Jaime González, viceministro de la Presidencia. Muy buenos días, ingeniero. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. La idea para cursarte la invitación fue hablar del Plan Nacional de Vivienda, pero específica o enfáticamente en el componente vivienda feliz. Gustaría que nos hable tanto para mí como para los televidentes de en qué consiste tanto el programa macro, diría yo, como la parte ya específica de vivienda feliz, su alcance, objetivo y lo que se ha hecho también. Sí, bueno, muchas gracias por permitirme poder explicar ampliamente lo que es el plan. Eso, lo más importante es entender que es un plan de vivienda
que nosotros pretendemos de que no importa el periodo gubernamental que pueda venir a futuro, pueda seguir con el plan, así como hay un plan de educación, un plan de salud, que haya un plan de vivienda. Es la primera vez de la vida republicana de nuestro país que le permite al dominicano tener la ilusión de tener una vivienda y no simplemente tener una ilusión que se supedita a tener o estar pegado en algún gobierno de cualquier color que esté haciendo un proyecto de vivienda en una localidad. Entonces, esto ayuda a que realmente los dominicanos sepan de que va a tener un plan a futuro, que aunque no sea en este momento, a futuro, en 2 años, en 3 años, pueda comenzar a tener esa ilusión hecha realidad. Y planeándose, como es el plan, un plan a futuro. Entonces, eso es como el conceptual. Lo otro fue que nosotros estuvimos haciendo reuniones desde antes de llegar al Estado con sectores como los sectores sociales, Ciudad Alternativa, Casa Ya, Hábitat, escuchando lo que ellos entendían sobre el tema de vivienda. Así hicimos lo propio con la parte de los constructores. Nos reunimos con la Asociación de Promotores y Constructores ACOPROVI a escucharlo también. Y por otro lado también escuchar al sector financiero. ¿Qué pensaba y qué piensa el sector financiero del sector vivienda? Entonces, reuniéndonos con todos ellos, llegamos a 2 conclusiones principales. ¿Cuáles? La problemática la enfocamos en 2 puntos. La primera es que el tema del avance inicial. Como ustedes saben, todo proyecto inmobiliario necesita de una cuota inicial a pagar en una serie de plazos que normalmente ronda el 20% y un 80% que lo consigue a través de la banca. Entonces, la mayoría de los dominicanos, por lo menos lo que nosotros nos estamos enfocando, que es lo que hemos llamado la vivienda social, que son viviendas por debajo de 2.250.000, no tienen ese avance inicial. No hay forma de conseguir un avance inicial de 200, 300.000. Entonces, esa fue una problemática que ubicamos. La otra problemática era que a lo mejor la persona tenía el avance inicial para conseguir su vivienda. Sin embargo, cuando iba a la banca, por un tema del tipo de trabajo que ejecuta, a los temas, por ejemplo, de los informales, entonces, y por el monto que podía ganar, entonces la banca lo rechazaba, porque esa cuota mensual no podía cubrirla con los ingresos que podía tener. Entonces, vimos esas 2 problemáticas y el plan se concentró en buscar una solución y un acompañamiento partiendo de un principio para nosotros básico de que es imposible que el Estado pueda regalar vivienda a todos los dominicanos. Eso no es posible. En ningún país del mundo puede cubrir el déficit habitacional regalando vivienda. Ahora, sí la Constitución sí nos lleva, y así está conceptualizada, de que el Estado se convierte en un facilitador para que los dominicanos puedan adquirir por derecho, no por a favor de un partido o una institución, sino por derecho, puedan adquirir viviendas. Entonces, nosotros como Estado nos enfocamos en ser facilitadores y por eso hemos desarrollado en el plan 2 subsidios. Uno es un bono inicial que va a estar dando el Estado de manera directa a un fideicomiso, que es el que va a generar la construcción del desarrollador. Y en segundo lugar, un bono tasa, que es un acompañamiento del Estado en el pago mensual de ese préstamo hipotecario por 7 años. Eso quiere decir que la persona que va a tomar un préstamo hipotecario a una tasa X, el Estado le va a suplir el equivalente en un primer caso a 4 puntos de la tasa y en otros casos un equivalente mensual a 5 puntos de la tasa, dependiendo del tipo de vivienda que vaya a adquirir. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que
que no es necesariamente lo que diga el mercado, pero un número manejable. Si la tasa es un 10%, ¿cuál es el acompañamiento en uno de los casos del Estado? Sí, si la tasa está en un 10%, dependiendo del tipo de la vivienda, el Estado va a subsidiar el equivalente a 4% o a 5% de la tasa. O sea que las personas pagarían la diferencia. Por ejemplo, en el caso de una vivienda de hasta 2.250.000, el Estado está subsidiando hasta un 4% de la tasa que le corresponde. Entonces, en ese caso, el adquiriente va a pagar mensualmente un 6% y el Estado va a pagar un 4% de manera directa. Esto hace muchísimo más atractivo el tema de el sueño de tener una vivienda, porque, por ejemplo, ahora vemos tasas en el Banco de Reserva que ha salido con tasas de un 8%. Entonces, eso quiere decir que si el Estado te va a pagar 5, tú lo que vas a pagar es un 3 del monto, lo que reduce significativamente, el pago mensual que va a tener el adquiriente, con lo cual puede ser bancarizable. Y la banca sí va a permitir que estas personas, con esta facilidad, puedan empezar a tomar préstamos y a poder adquirir las viviendas. Y ese es uno de los roles que tiene el Estado como facilitador. Correctamente. ¿En qué otra instancia de un proceso de adquisición de vivienda podría el Estado también intervenir? No tiene que ver con tierra ni nada de esas cosas. Son elementos totalmente del sector privado. Sí, o sea, aquí nosotros partimos de varias cosas, y una fue la primera que te dije, es de que nosotros entendemos de que el Estado es incapaz de poder regalarle vivienda a todo el mundo. O sea, el Estado y la experiencia que se ha tenido, que los regalados la gente no lo valora. Entonces, por otro lado también está el tema de que como Estado tú no puedes ser un competidor con el sector privado. O sea, entonces quien debe construir es el sector privado con las calidades que tienen las viviendas normalmente de otro nivel social, pero aplicado a estas viviendas sociales. O sea, entonces el privado es que va a hacer las construcciones y el Estado se va a limitar a 2 puntos: a conseguir los subsidios que ya hablamos, pero también a conseguir los clientes. En un negocio inmobiliario lo más difícil es los clientes, la venta, ¿verdad? Pues el Estado estará supliéndole a los desarrolladores que entren al Plan Nacional Familia Feliz, le estará supliendo los clientes al 100% de los cupos que ellos tengan. Eso quiere decir que nosotros, inmediatamente un desarrollador venga con un proyecto, por ejemplo, en Barahona, y mira, yo voy a hacer 50 viviendas, si pasa con los requerimientos de los términos de referencia que están en la página nuestra de familiafeliz.gov.do, entonces son una serie de condiciones y de montos, no pueden ser viviendas mayores de 2.250.000 hasta el momento. Entonces, automáticamente nosotros conseguimos esos 50 clientes. Normalmente nosotros no conseguimos 50, porque en Barahona tenemos inscripciones de ahora mismo de familias, de más de 100 familias. Entonces podemos mandarle 100 familias a ese cliente para que, por otro lado, el Estado no obliga a las familias a comprar una vivienda donde ellos no quieran, ni a un desarrollador que ellos no quieran. Sencillamente tienen la posibilidad de que, mira, hay una posibilidad, ve a ver si te gusta el tipo de vivienda, lo que te están ofreciendo, y si te están ofreciendo, te gustó, nosotros te vamos también a avalar con el tema del subsidio. O sea que es un ganar-ganar tanto para los adquirientes, los beneficiarios, que es el pueblo, como para el desarrollador que quiere hacer proyectos de este tipo. Sí, hay algunos elementos del programa y básicamente ese que ya tiene su nombre y apellido de Vivienda Feliz, que me gustaría que lo tocáramos con mayores detalles, pero vamos a hacer una breve pausa comercial.
Continuamos la conversación con el viceministro de la Presidencia, Jaime González. Hablábamos de el tema de la Programa Nacional de Vivienda y ya estábamos aterrizando No, mi vivienda, familia feliz. Sí, familia estábamos feliz. aterrizando en el componente familia feliz, que parece, diría yo, el centro de la política social relacionada a vivienda del gobierno, del Estado, y que tiene unas metas muy definidas, y me gustaría que habláramos de cuáles son esas metas y por dónde andamos ya a esta altura. Sí, muy buena pregunta. Mira, nosotros nos hicimos una meta de que era posible tener a los 4 años, tener unas 62,000 familias que pudieran salir beneficiadas entre lo que son viviendas de bajo costo y lo que son las viviendas sociales, que es la que promueve el plan con subsidio de manera directa. Mucha gente no catalogó de que eso era una locura, que eso era imposible, que dónde se iban a conseguir toda esa familia a nivel nacional, que si se iba a concentrar nada más en la ciudad, ciudades principales. Y este plan comenzó a desarrollarse ya a nivel del llenado de formulario hace unos 4 meses. Y te puedo dar la información de al día de hoy de que actualmente han ingresado a la página para inscribirse cerca de 200,000 personas. Voy a buscarlo aquí, que lo tengo aquí enfrente. Realmente 227,000 personas han ingresado a la página para inscribirse. Hay 26,000 de esas personas que no aceptaron seguir con el proceso porque tenemos una serie de reglamentos, que es no tener viviendas, que tengan que vivir la vivienda, no es para alquilar ni para hacer negocio de ella, sino esto está dirigido a las personas que necesitan vivienda. Entonces, son una serie de parámetros también, como que todos tus hijos menores de edad tienen la obligatoriedad de ir a la escuela, si no te quito el subsidio como Estado, porque la propuesta del plan es tratar de que las familias salgan de la pobreza y que cumplan con los requerimientos mínimos para poder ayudarla a salir. Igualmente, tienen que entrar en un tema de lo que es el tema de salud. O sea, todas estas vacunas que se le ponen a los niños desde que nacen, las vacunas, por ejemplo, ahora como el COVID, tienen que cumplir con los planes de vacunación familiar, el del polio y una serie de vacunas que los niños también se le ponen y también los adultos. Entonces, hay una serie de condiciones para tú aplicar. Entonces, bueno, hay personas que no aceptan porque tienen vivienda, etcétera, pero ya tenemos 200,000. De esas 200,000, ya hay 108,000 familias que llenaron completamente el formulario, porque hay personas que ingresan, pero de repente tienen que conseguir la cédula de su pareja o la cédula de alguno de los familiares que viven con ellos. Entonces, bueno, aguantan el llenado y continúan después. Pero ya lleno completo hay 108,000 familias. Pero de esas 108,000, que es el punto más importante, nosotros ya tenemos 38,000 familias que han sido aprobadas, o sea, que ya han sido depuradas, que se llamaron y ya ellos depositaron sus papeles confirmando que sí, que esos son sus hijos, de que sí hay un envejeciente en su casa, de que sí hay una persona con alguna discapacidad en su casa también, porque este formulario genera una serie de puntuaciones de priorización. No es lo mismo una familia donde hay una madre soltera con 3 muchachos o una madre soltera que vive también una envejeciente o una persona con una discapacidad. O sea, eso le da una priorización, que es lo que nosotros estamos haciendo desde que empezamos,
pero ya tú sabes que tenemos 38,000, de esas 64 que nosotros prometimos a 4 años, ya tenemos 38,000, de las cuales hay cerca de 34,000 que en su zona no existen proyectos todavía, pero ya hay 5,000 que ya tienen proyectos. Entonces, fíjate que ya de cara al Estado, sería la primera vez en la historia del Estado donde el Estado le está diciendo, mira, yo tengo la gente, ya yo tengo la gente y ya yo tengo el dinero de pagarle sus avances y sus aportes mensuales. Yo solo necesito tu motivación a los desarrolladores que comiencen a construir vivienda. Entonces, lo que habíamos prometido realmente, que lucía una locura, simplemente en 4 meses vemos que ha sido más que una realidad. O sea, eso se ha logrado no en un año, sino en 4 meses. En 4 meses nosotros ya tenemos la depuración de 38,000 familias. Más de la mitad de la meta para el año. Más de la mitad de la meta del año. Para los tenemos ahí. A los 4 años. A la meta a los 4 años, en 4 meses ya la hemos conseguido como Estado. Porque ¿cuál es la función del Estado? Nosotros no construimos. Nosotros no dijimos, nosotros vamos a construir la vivienda. No, nosotros dijimos, nosotros vamos a darle las facilidades y vamos a conseguirle los clientes. Y mucha gente nos acusó de que eso era una locura, que los números no daban, que si van a hacer tanta vivienda por día, cuando la realidad es que el Estado lo que tiene es que garantizar al sector empresarial que aquí están los clientes. Y con esta depuración que nosotros hemos hecho y que estamos haciendo y que vamos a seguir, o sea, esto no se para, todo esto va creciendo cada día y nosotros estamos apostando a que ya para el año que viene, cuando llegue un desarrollador con la intención de construir un proyecto, nosotros inmediatamente suplirle, vamos a decirle, los clientes, porque ya lo tenemos básicamente ubicados. Y si por casualidad, porque como machada cosa está dentro de la posibilidad, se sobrepasa esa meta de 64, ¿qué va a pasar entonces? Mira, el presidente fue muy enfático porque el pasar de las metas va a tener que venir de la mano de los proyectos que se vayan desarrollando, ¿verdad? O sea, con la idea de que más desarrolladores puedan integrarse a este plan. Y el presidente ha sido muy específico en el caso de nosotros. Digo, mire, si en un momento vamos a necesitar más dinero, bueno, pues yo tendría que buscar más dinero. Pero ya el dinero que ustedes han requerido ya está. Ya nosotros tenemos prácticamente el dinero de este año. También el dinero del año que viene está en el presupuesto del año que viene. O sea, que con eso no habría problema. Si las condiciones de construcciones de los privados, del ente privado, comienza a agilizarse como ya ha comenzado de una forma u otra a agilizarse. O sea que entendemos que esto no hay quien lo pueda parar y que esperamos que sí, estas metas pasen de ya este hecho de tener todas estas personas ya ubicadas pueda pasar al hecho de que podamos entregarle vivienda como ya hicimos la semana pasada, que mucha gente también decía que eso íbamos a entregar vivienda para el año que viene, a lo mejor puedan ser que estemos entregando. Bueno, nosotros empezamos en Asua, que es una de las provincias donde el ingreso per cápita es menor a nivel nacional, creo que una 8,000 pesos, 9,000 pesos mensuales per cápita. Sin embargo, allí fue que hicimos la primera entrega de unas 15 unidades y que ya ese proyecto tiene 95 unidades pautadas que empezarán a entregarse en los próximos meses hasta diciembre. O sea que ya empezamos. Hay otros proyectos que empezarán también a entregar en septiembre, en octubre, como son proyectos en la zona de las Américas, que ya hay unos proyectos. Hay unas zonas en los Alcarrizos también que se van a entregar. Y ya también se están adhiriendo nuevos proyectos a nivel nacional. Tenemos proyectos en Restauración, tenemos proyectos en Hato Nuevo, tenemos proyectos en la zona norte, en Santo Domingo Norte, varios proyectos por allí. Tenemos proyectos en Santiago,
en La Vega. O sea, a nivel nacional ya la gente se va entendiendo un poco el plan y se va motivando, tanto aquellos que quieren vivienda como aquellos que son que lo desarrollan, que son los constructores. Y yo hago un llamado a los constructores de que esto es una realidad, de que esto funciona y que nosotros tenemos los clientes para que ellos puedan desarrollar todos los proyectos que quieran. Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación y tomarte un proyecto, un programa. Un plan. Un plan, sí, de política pública para el sector vivienda. Me gustaría que más adelante tuviéramos ya hablando de los avances. Claro que sí, claro que sí. Pues te estaremos contactando de nuevo. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.